Mi queridísima Fabi Guarneros, qué gusto saludarte. ¿Cuántos niños y niñas experimentan el dolor o la incertidumbre que provoca la desaparición de sus padres? Temazo, Fabi. Cuéntanos. Así es, querida Fer, porque fíjate que estaba yo buscando la información social siempre para tu programa y empiezas a revisar información, correos que te llegan, informes, bla, bla, bla. Y para mí fue muy impactante, se los quiero platicar de esta manera, encontrar entre los correos que ya te están enviando diferentes organizaciones, incluso académicas, para los talleres y cursos de verano, que son para los niños que generalmente buscan ahorita ya las mamás porque van a salir en vacaciones pues, a raíz de entre el 15 y el 19 de julio. Entonces buscan miles de actividades recreativas para sus hijos, desde deportivas, pintura, artísticas, manualidades, cursos de regularización, en fin. Y de repente encontrarme un taller, que es un taller que se llama Jugando nos acompañamos, pero es un taller para los niños que no tienen a su padre y a su madre porque son víctimas de la desaparición forzada. Es decir, son todos los niños y niñas que no encuentran a sus papás, que están entre las víctimas de los más de 160,000 desaparecidos en México. Lo lamentable y lo más triste es que no hay una cifra, no hay un registro oficial que nos diga cuántos niños, niñas y adolescentes perdieron a sus padres en esta guerra de la violencia, en esta violencia armada, en estas extorsiones, en estos grupos delincuenciales que operan en el país. Según, acuérdense que hay una organización que protege a los niños y se llama Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe. Ellos han contabilizado aproximadamente 159,000 niños y niñas que viven con, fíjense la palabra, la ausencia forzada de sus padres o alguno de los dos, de la madre desaparecida o del padre desaparecido. Fíjense qué fuerte es ese tema, ¿no? 159,000 niños y niñas. Y lo peor, que cuando hablamos de desaparecidos, solo hablamos de los adultos. Claro. Hablamos de incluso las madres buscadoras, en este caso, de las que buscan a las hijas, y no hablamos de los nietos, ¿no? En este caso. O las víctimas son la mamá, el hermano, la hermana, la prima, la cuñada, ¿no? Y ellos se quedan solos. Pero ¿y los niños? Esos niños, Fer, ¿saben qué es lo más terrible cuando empecé a buscar toda esta información? Es que hay niños y niñas que están en la labor de campo, es decir, que acompañan a estas madres y abuelas y tíos y primos buscadores para encontrar también a su familiar. Es decir, ya no tienen un libro, ojo, es bien fuerte esto, no tienen un libro y un lápiz en la mano, Fer, tienen una pala o una gorrita o detienen las herramientas de la abuela, de la tía, de la madre para buscar a sus papás. Esa es la realidad. Entonces, de repente encuentro que la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, empezó a interesarse en este tema, no solo en el tema que siempre vemos de la salud, de las emergencias por los fenómenos naturales, sino también se encargó a ver quiénes son las víctimas de la violencia en nuestro país y vio que había estos niños y niñas totalmente desprotegidos. ¿Y qué hizo? Bueno, más de 3,000 se reportaron en el primer semestre de la pandemia que quedaron huérfanos. Justo cuando estaba haciendo mi información me acordé de tu dato. Dije, la única que refirió el dato de los huérfanos por pandemia fue Fernanda Familiar. ¿Sí? Justo en eso me estaba recordando. Y entonces la Cruz Roja empieza a conectarse con los colectivos de las madres buscadoras, porque otra vez es la sociedad civil organizada la que empieza a buscar las formas de salir y superar todos estos dolores. Entonces, con los colectivos, fíjense nada más, con los colectivos de mujeres, por ejemplo, Ángeles de Pie por Ti, Salvatierra, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, de las psicólogas del Instituto para las Mujeres guanajuatense, de la red de psicólogas y tanactólogas, por ejemplo, en este caso de Guanajuato, y también, fíjense que esta vez sí es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, empezaron a crear manuales y talleres para estos niños. Entonces, por un lado, sí sentí una tristeza enorme de decir, claro, hay
muchas realidades en nuestro país. Las mamás que están buscando un taller para verano, otras mamás que están buscando una guardería donde dejarlos mientras ellas trabajan, porque es como un mes de vacaciones, y otras niños que tienen que acudir a estos talleres. Entonces sentí esa frustración, pero al mismo tiempo una esperanza, Fer, porque dije, bueno, sí hay alguien que hace algo, sí somos más los buenos, Sí somos más sí los hay buenos. mucha gente que sí se preocupa por estos niños. Y entonces crearon el taller. Y yo de chismosita, al fin, nuestro oficio, pues que me meto a todo lo, búsquenlo, se llama Taller Jugando Nos Acompañamos, y en el Comité Internacional de la Cruz Roja puedes descargar el manual, fue lo que me encantó. Porque no es para nosotros como padres de familia, porque es, digamos, especializado. Pero todas aquellas organizaciones en los estados o todos los colectivos de madres buscadoras que están haciendo algo y que no tienen dónde dejar a estos niños que quedaron huérfanos, pues en lugar de llevarlos al campo, traten de crear estos lugares. Qué bonita idea. Exacto, Fer, porque en el manual Te dice cómo. te dice todo. Es un manual de 122 páginas. Que te dice qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Y está padrísimo. Por ejemplo, te dicen, en la primera sesión, los niños y niñas pues no saben por qué están aquí y tienen miedo e incertidumbre, pero a todos los conecta una misma realidad, que es la ausencia de sus padres. Es muy difícil hablar de ello. No pueden con esos sentimientos. Entonces te va diciendo, día 1, puedes hacer, y te pone la actividad 1 con los ejemplos y los materiales que puedes utilizar. De verdad, es una maravilla, vale la pena entrar, vale la pena ver lo que está haciendo mujeres, Claro. organizaciones, con apoyo de la Cruz Roja Internacional, con el apoyo de la Procuraduría de Guanajuato, porque este es un botón de muestra y se puede replicar, porque acuérdense que tenemos a las buscadoras de Guerrero, a las buscadoras de Veracruz, a las buscadoras de Michoacán, a las buscadoras de Oaxaca, a las de Sinaloa, a las de Tijuana, a las de Ciudad Juárez. O sea, siempre hay un colectivo en cada rincón de nuestro país. Hagamos esto por los niños y les voy a explicar por qué. Fíjense que dicen que las niñas y los niños con familiares desaparecidos experimentan una pérdida ambigua, sin cierre, y tienen toda la razón. Esto genera un estrés, no saben dónde está su papá o su mamá o ambos. Imagínense nunca saber dónde están. Si es un estrés, no hay cierre. ¿Cómo cierras un ciclo, Fer? Y estamos hablando, si en los adultos nos cuesta tanto trabajo la pérdida de un ser querido, imagínate un niño que ni siquiera sabe qué pasó con su papá. Ahora, es sano, entre comillas, cuando la familia habla del tema y los lleva a buscarlos. Pero emocionalmente hay un daño. Es decir, cuando tú estás llevando al campo a ese niño o esa niña, pues está encontrando, igual que tú, pues las fosas clandestinas. También está encontrando huesos. Imagínense la incertidumbre. Y está, Fer. No, Fabi, ¿sabes qué? Cuando un país no voltea a ver eso, cuando las autoridades no ven el sufrimiento de los niños, las carencias de los niños, etcétera, etcétera, están ciegos. Exacto. Están haciendo mal su trabajo. Infancia es destino, Fabiola. Exactamente, ¿no? Y luego hay otras comunidades donde no tienen dónde dejarlos. Hay unas abuelas que pues han gastado muchos recursos, hemos visto los testimonios, aquí los hemos traído mucho. Entonces, pero fíjense, no habíamos hablado de estos niños y niñas. Entonces, no tienen dónde dejarlos. Y no hay quien los cuide. Hay muy pocas personas que se hacen cargo de ellos. A veces los dejan encerrados, a veces los dejan con una vecina, a veces en estancias infantiles que muchas las cerraron. Entonces, perfecto, hay quien te los cuide, pero ¿quién hace ese trabajo de hablar con ellos? Sí, ¿quién les está enseñando y qué les está enseñando? Y la parte emocional, ¿cómo le están protegiendo? Otras familias que deciden no hablar del tema. Y en todo esto hay una implicación emocional que va a repercutir en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo social, en cómo... En su estabilidad emocional, imagínate. En cómo se relaciona con otras personas. Imagínate el abandono. Ay, no, Fabiola, qué tristeza de situación. Y qué tema tan fuerte, ¿no? Entonces, otra vez nos vuelve a recordar que el Estado mexicano tiene una gran deuda con este sector de la población, porque no los voltea a ver. Lo hemos hablado ni en el tema educativo, ni en el tema de salud, y ahora no reconoce algo súper importante. ¿Qué creen?
señores del Estado, porque acuérdense que el Estado no solo es el gobierno, es todo legisladores, todo el cuerpo de gobernantes y hasta la propia sociedad. ¿Qué creen? Que estos 150,000 niños y niñas que viven con esta ausencia forzada de padre o madre son víctimas y que creen tienen derecho a la reparación del daño. También tendrían que ser sujetos de esta ley de víctimas. ¿Cuál es el paso? Este taller, jugando, nos acompañamos. De verdad que hay actividades lúdicas. Hay, por ejemplo, estaba yo leyendo uno que se llama Canasta, ¿no? En donde empiezan a decir, si yo te digo piña, te mueves a la derecha. Si yo te digo mango, te mueves a la izquierda. En otro es, vamos a empezar a reconocernos. Da un paso adelante si te identificas con que tienes un tenis azul y ya da un paso adelante. O sea, estos pequeños juegos parecerán absurdos. No. Tienen una lógica primero de crear empatía entre los niños que están. Que se empiecen a reconocer que tienen similitudes. Porque, ¿qué creen? Estos niños también son víctimas de bullying en sociedades donde se burlan porque no tienen papá o mamá, sin saber que ese papá o mamá fue víctima de otro delito, que es la desaparición. Entonces, ¿quién los entiende? En las escuelas podrían tomar este manual y en todas las escuelas donde hay UDEI o USAER, que son para atención especial, tomen este manual del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bájenlo, hagan dinámicas en las escuelas, Fer. Es la manera en la que se me ocurre que podemos ayudar. Qué bien, Fabiola, qué bien. De verdad te agradezco enormemente este tema. Qué bien ponerlo en la mesa, porque aquí no tapamos el sol con un dedo, ¿eh? Aquí sabemos que no estamos en Dinamarca. Anuncios QTF.